Año 1519, más o menos. Un conquistador español llamado Andrés de Tapia está parado frente a una estructura que no puede creer. Travesaños de madera y ensartados en ellos, multitudes de cráneos humanos. Miles. Es el gran Zompantli de México Tenochtitlán. Y entonces Tapia hace algo muy revelador. Ni se pone a rezar, ni se pone a huir, sino que empieza a relatar. Según su propio relato, él y un compañero se ponen a calcular travesaño por travesaño y llegan a una cifra final: 136,000 cráneos. La cifra es casi con seguridad una exageración enorme. Los arqueólogos modernos lo saben. Pero hay que fijarse en el gesto, se pone a contar. La precisión numérica como un efecto de verdad, como una amplificación de lo que está observando enfrente. Porque Tapia lo que está haciendo es construir una prueba más que describir. La prueba de que la civilización que se está encontrando enfrente no es una civilización. Son salvajes, no son seres humanos. Por lo tanto, conquistarlos no solo es lícito, sino caritativo y necesario. Lo que Tapia no sabe, o no dice, es que ese gesto ya tiene 1500 años de tradición literaria, que Julio César contaba galos muertos con la misma precisión sospechosa, que describir el salvajismo del otro es un género, con sus reglas, sus clichés y sus clásicos. Y hoy justamente lo que vamos a hacer es leer ese género. Vamos a preguntarnos quién inventó al salvaje, de dónde surge el racismo. Y la respuesta no va a estar en algo científico y mucho menos en algo genético, sino en la literatura. Bienvenidos a Haitía, yo soy Néstor Manríquez y en este podcast, como siempre, vamos a buscar la causa, el origen y la razón de las cosas. Y siempre, como punto de partida, por supuesto, utilizaremos la literatura y el arte. Hoy la pregunta es mucho más grande que en otras ocasiones. ¿Cuál es la causa, la Haitía del racismo? ¿De dónde surgen los salvajes frente a los civilizados? Esto, por supuesto, debe llevar una advertencia de por medio: temas espinosos que surgen frente a pueblos que todavía tienen mucho de colonizados, como sucede en el caso de muchos países de América Latina, donde el propio concepto de colonialismo para algunos es algo que es propio de las personas acomplejadas que deberían de dejar de lado, mientras que para otros es una reflexión necesaria para poder seguir avanzando en deconstruir lo que en muchas formas son las bases de lo que promueve y permite que existan muchos errores que se siguen cometiendo hasta nuestros días. Así, el concepto de raza lo podemos observar como una palabra moderna. No es una categoría biológica. La humanidad no se divide en grupos con esencias heredadas o con elementos jerarquizables. Esto en realidad surge hasta el siglo XVII y XVIII. François Vernier la usa en sentido casi moderno en 1648. Linneo posteriormente la sistematiza y Blumenbach inventa este concepto de las 5 razas que hace tanto eco hasta nuestros días, cuando José Vasconcelos lo utilizó como una forma de establecer lo que posteriormente sería la firma del gran eslogan de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. Se dice muchas veces, se lee constantemente y no se piensa cuál es esa raza. Mi raza, la mexicana, no, es una raza que en realidad está relacionada con un concepto mucho más profundo que tiene que ver con el criollismo, la mezcla, el mestizo es una nueva raza y esa raza es superior a las demás. Pero al final de cuentas, el diálogo que está teniendo Vasconcelos es con Blumenbach y este concepto de 5 razas. Antes de este punto hay muchos prejuicios, por supuesto que hay xenofobia, hay un gran etnocentrismo, pero no hay raza en un sentido estricto. Y esta diferencia va a ser muy importante en el recorrido que vamos a hacer hoy. La raza se inventó para justificar algo que ya estaba pasando. Por lo tanto, Europa lo que hace no es descubrir la inferioridad de otros pueblos y actuar en consecuencia, como si ellos estuvieran dándole la luz de la civilización, la cultura y la inteligencia a los que no la tienen. En realidad, la esclavitud y la conquista ya existían, siempre habían existido, probablemente son tan inherentes al ser humano, como lo hemos visto en otras ocasiones, como la propia violencia y el enojo y el enfrentamiento. Pero la diferencia es que el racismo se volvió en una justificación, una historia que volvió aceptable el proceso que veíamos constantemente en las relaciones entre Europa y otros pueblos de otros continentes. Y como todas las historias, este concepto tiene autores, géneros, retórica y una tradición.
Como siempre, la forma más fácil a la que podemos acceder a este punto es siguiendo el origen de los conceptos. Y uno de los primeros conceptos que surgen para enfrentar a uno contra otro, a un ser humano que es, si no más, por lo menos diferente al que está enfrente, es lo que los griegos acuñaron con la palabra bárbaro. Esta palabra, que hasta la fecha se sigue utilizando, tiene como una etimología muy conocida el griego bárbaros, que significa el que balbucea. Es básicamente una onomatopeya, el que hace bar. Entonces, para los griegos, un bárbaro era el que no hablaba su lengua, no hablaba griego. Por lo tanto, el que está enfrente, al que le podemos hacer el feo o al que podemos alejar de nosotros, es de cierta forma no el que es diferente biológicamente a nosotros, sino el que es lingüística y culturalmente diferente a nosotros. Y esto es un principio que surge todavía en nuestro imaginario hasta nuestros días, cuando pensamos que la gran mayoría de las personas creen que ellos no tienen acento y los demás sí lo tienen. Yo hablo en un español sin acento, pero el otro sí tiene un acento. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente vemos el mundo como si fuéramos el centro, y por lo tanto todos los demás son un contraste y una otredad. Los griegos pensaban, por lo tanto, que los que no hablaban griego eran bárbaros porque simplemente no compartían su propia lengua y su propia cultura. Esto, por supuesto, que nos abre a una crítica necesaria sobre los griegos, bajarlos de un pedestal, pero hay un punto todavía más importante que es ver que la diferencia entre uno y el bárbaro no es biológica, sino lingüística y cultural. Y por supuesto que esto va a ser va a abrir una posibilidad gigante, que es que el bárbaro puede dejar de ser un bárbaro cuando aprende griego. Es decir, si un extranjero aprende a hablar la lengua griega, puede ser tomado como parte de esa comunidad griega. Lo que se utilizaba es lo que es conocido como paideia, la enseñanza, que entre otras cosas era del griego, y uno de los grandes pensadores que toca este tema, y Sócrates, un gran retor, un gran orador griego del siglo IV, nos dice más o menos lo siguiente, primero en griego: malon Helenas kaleistai tus tes paideuseos tes emeteras tus tes koines fiseos metejontas, que en español diría más o menos: se llama griegos más a quienes participan de nuestra educación, kaleistai tus tes paideuseos, ahí está ese paideia, que a quienes comparten nuestra naturaleza común, koinés, fiseos, fisis, naturaleza común, koiné. O sea, es más griego el que sabe griego que el que se parece a mí y no lo sabe. Porque ser griego es una educación y no se justifica en la sangre. La sangre como un elemento de racismo que justifica injustificablemente lo que modernamente se ve como el hacer feo al otro, el decir que no es de mi propia raza, no surge con los griegos, a pesar de que son los número uno en la xenofobia y el racismo, aparentemente, a nuestros ojos contemporáneos. Cuidado, no hay que idealizar por esto que los griegos eran incluyentes con todo aquel que podía hablar griego. Hay una gran excepción, y esto sucede en Atenas. Marcel Detienne, el gran antropólogo y pensador dedicado a los griegos, estudió todo esto en un libro que a mí me parece es absolutamente recomendable y normalmente lo utilizo como una lectura base en casi cualquier clase que he impartido, que se llama Cómo ser autóctono, publicado en el año 2003. Detienne, como francés, toma en su libro un contraste con los atenienses y lo lleva hasta nuestros días observando a los franceses. Los atenienses cultivaron un mito singular. Ellos no habían llegado de ninguna parte, sino que habían nacido de la tierra misma del Ática, de la misma autos zonos, o sea, de la misma tierra, de la tierra misma es de donde surgen. No tuvieron que llegar. Su ancestro, Erictonio, brotó literalmente del suelo. El primero de los atenienses brota del suelo y posteriormente todos surgen de él. Y de ese mito derivó un orgullo de pureza fuertísimo. Mientras los demás griegos eran pueblos migrantes y mezclas, los atenienses eran una sangre sin mezcla, hijos de su propio suelo. Si vemos este tipo de principio donde se ve una superioridad autoctónica de parte de un pueblo sobre otro, podemos empezar a entender cómo funcionan los intentos de justificación de genocidios, de exterminio o de superioridad de una raza sobre otra, al decir o reclamar que tienen la
dignidad o que tienen la soberanía para poder reclamar un territorio y que todo aquel que se encuentre en ese territorio es menos que ellos. Esto surge desde los griegos, repito, los grandes padres de la xenofobia. Platón lo dice con ironía en un discurso fúnebre que es parodiado, poniendo en boca de un ateniense el siguiente argumento, que nos debería de dar risa, yo creo que sí, ¿no? Dice, juto de toito getes poleos genaion, kai eleuteron bebaion, te kai iguies estin, cataros helenes kai amigueis barbaron. Entonces nos dice en español, tan firme y sana es la nobleza y libertad de nuestra ciudad. Somos griegos puros, sin mezcla de bárbaros. O sea, un ateniense falleciendo es lo primero que diría, qué puro y qué bárbaro soy yo. Los griegos puros sin mezcla de bárbaros no eran solamente una retórica, porque la ley de ciudadanía de Pericles en el 451 a.C. empezó a exigir que padre y madre atenienses estuvieran como condición para que un ateniense fuera un ciudadano. O sea, estos principios que vemos en época contemporánea de negarle la nacionalidad a alguien nacido en un territorio sin que ambos padres hayan nacido ahí, no es algo nuevo, es algo que incluso podemos remontar hasta los griegos. Y hay un punto aquí que me gusta repetir. Los griegos no deben dejar de ser estudiados, no solamente como un símbolo de admiración porque inventaron la filosofía, porque nuestra forma de entender literatura de cierta manera es griega, porque el arte occidental surge con ellos, sino también porque de sus propios errores y de sus propios vicios podemos ver un espejo que nos haga darnos cuenta de que esos mismos errores han continuado hasta nuestros días. Porque eso de griegos puros sin mezcla de bárbaros es un mito. Eurípides incluso le dedicó una tragedia entera al problema, el Ión, donde el mito de la autoctonía se examina con toda la carga que lleva de exclusión. Por eso lo que demuestra de Etienne, y es importante que lo traiga a colación, es doble. Primero, dentro del mismo mundo griego convivían dos lógicas, la de Isócrates, la que vemos como educación y apertura, inclusión de aquel que sepa griego como griego, y la ateniense, identificación con el suelo, con la sangre, el que nace de la propia tierra y todos los demás no deben de pisarla. Hay una tentación de fundar la comunidad en la pureza, y eso no es un invento moderno, estamos heredándolo directamente de los griegos. Hay una posibilidad que estuvo siempre disponible. Y Detienne de forma explícita nos dice que el mito ateniense de la autoctonía reaparece, casi sin cambios, en los nacionalismos modernos. Él lo analiza en el francés de raíz, ese discurso de la tierra y de los muertos, la nación como sangre y suelo, lo que constantemente escuchamos como de ese no parece francés. La selección francesa de fútbol está llena de africanos. Este tipo de cosas Detienne las examina, las rompe y las relaciona directamente con los atenienses. Porque ver al migrante como el que no siempre ha estado aquí es un mito griego reciclado, en donde estamos heredando formas de pensar que deberían de estar vistas como pieza de museo y no como un discurso que se repitiera hasta el cansancio. Esto es muy importante, ver que la antigüedad tiene dos semillas, los griegos tenían dos caminos, y lo que decide la modernidad tomar es el camino del ateniense. Porque como muchas veces yo lo he dicho, los atenienses se convirtieron en el modelo de lo griego cuando los griegos tenían muchas caras y muchas aristas y heredaron muchas de las cosas buenas, pero también muchas de las cosas malas. Es muy improbable que los griegos seguirían pensando así después de 2450 años sobre quién es extranjero y quién no es extranjero. En los persas de Esquilo, lo que vemos es que 8 años después de la batalla de Salamina, en donde Esquilo justamente peleó, escribe sobre los persas. En la batalla de Salamina, los griegos derrotan a los persas. En este enfrentamiento tan conocido, donde se gesta en este mito que se crea dentro de la forma europea de entender el mundo, donde se gestan los primeros pasos de la derrota de Occidente a Oriente. Ganarle los griegos a los persas es como decir Occidente logró derrotar a Oriente. Lo que vemos es una construcción que Esquilo toma como inspiración para escribir su tragedia, Los persas, los enemigos.
Habla sobre los enemigos. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Caricaturizarlos o burlarse de ellos o ponerlos como este tipo de conceptos que se utilizaban en la antigüedad, de verlos como afeminados, con afeites, que olían bien, no como nosotros griegos que apestamos, ¿no? Eso no es de hombre. No, en realidad lo que hace Esquilo es presentarlos como un grupo de personas en tragedia. Es la reina madre Atosa sufriendo junto al coro de ancianos persas por los muertos que han fallecido en la guerra con total dignidad. Nos dice Esquilo en los persas: oh persas, vieja lealtad mía, muchos son los males presentes y los que aún vendrán. Estas palabras las emite la sombra de Darío, el gran rey que perdió justamente las guerras médicas. Y sí, hay un estereotipo, porque los persas son mostrados como excesivos, serviles ante su rey, castigados por la hibris de haberse enfrentado a los griegos, pero la otredad existe, se está viendo al otro como igual que yo, sufre lo mismo trágico que yo, hay una empatía en donde el otro no está dotado de una especie de animalidad que lo vuelve ajeno a ser humano, no, hay una grandeza trágica. La otredad griega es real y es mucho más humana de lo que podríamos pensar ahora. Porque el bárbaro a lo mejor no habla mi lengua, pero es digno de ser estudiado como Heródoto lo hace en sus historias, describiendo grandes imperios del pasado, ya del pasado para él, como los egipcios mientras observa las grandes pirámides, viendo que los persas tienen un sistema de desarrollo todavía más logrado que los propios griegos. No son griegos, por lo tanto los veo feo, pero pueden ser mejores que yo que soy griego. Y dentro de ese tipo de formas podemos encontrarnos también a un personaje que a mí me parece increíble y nunca debería de ser soslayado, que es Medea. Medea, la mujer famosa por haberse casado con Jasón después de haber traicionado a su familia para ayudarle a este Jasón a conseguir el vellocino de oro y regresar a su pueblo con ella. Esta Medea, que tiene dos hijos con él y posteriormente los asesina para darle un escarmiento al esposo que la quiere abandonar. Es un monstruo, pero es un monstruo porque es bárbara, porque viene de la Cólquide, porque no es griega. Es una mujer monstruosa porque no tiene la dignidad y las formas de las mujeres griegas. Eurípides en el 431 escribe una tragedia sobre ella. Medea es la extranjera absoluta, es una mujer, es maga, tiene propiedades que a los hombres le asustan, porque viene de la Cólquide. Y no sabemos qué viene de ese lugar, es un lugar misterioso. Jasón le dice con una arrogancia que Eurípides escribe, para que la veamos justo como eso, ¿no? Dice, para empezar, dice Jasón en Medea, versos 536 a 37, habitas tierra griega y no un país bárbaro. Es básicamente como decir, tú deberías agradecerme porque te traje a la civilización. Hay un gran antecedente aquí del colonialismo que veremos posteriormente del siglo XVI hacia adelante. La conquista es un favor, y la pregunta que Eurípides nos deja abierta es: ¿la monstruosidad de Medea viene de ser bárbara o es la proyección griega la que necesita que la extranjera sea monstruosa? Los griegos, cuando algo no lo entienden, lo ponen como monstruoso. Cuando hay algo distinto a ellos, lo ponen como algo que es descalificable. Y esto justamente lo heredan las civilizaciones hasta nuestros días. Pero hay un punto de quiebra importante en este camino en el que debemos detenernos, que es justamente la condición de posibilidad en el tránsito de los griegos hasta nuestros días, que es Roma. Roma, el imperio, que tenía muchos prejuicios étnicos, que pensaba sobre egipcios o judíos o galos o sobre griegos, muchas cosas muy negativas. Los griegos para los romanos eran básicamente prostitutas, sirvientes, personas de segunda categoría, que habían tenido una gran cultura que no se veía reflejada en quiénes eran ellos como personas. Los romanos, a pesar de todo esto, no tenían una estructura racial. Esto es muy importante. Y lo podemos ver reflejado de nuevo en el campo de lo literario. Terencio, que es uno de los más grandes comediógrafos latinos, era africano, su nombre mismo lo dice, Publius Terentius Afer, Afer, el africano, y probablemente llegó a Roma como esclavo. Y habiendo sido esclavo, escribe muchas de las comedias que fueron las más conocidas y hasta nuestros días las más conservadas de toda la literatura romana. Hay una frase que nos puede hacer ver este multiculturalismo y este hombre de mundo que era Terencio viniendo de África y habitando ahora en Roma. La frase viene del Eauton Timorumenos, o sea, el atormentador de sí mismo, una de sus comedias más famosas, donde dice en latín: Homo sum humani nihil me alienum puto.
Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Línea tan importante entre una comedia que incluso infinidad de universidades en el mundo la han tomado como eslogan. De la misma forma, podemos ver cómo muchos de los emperadores ya siglos adelante nacieron en lugares que no eran Roma. Tenemos multitudes en Hispania, por ejemplo, y ahora España puede reclamar como suyos filósofos o emperadores que nacieron en ese territorio que aún no era España, y construimos un sobrenacionalismo de nuevo, pero bueno. Tenemos a Septimio Severo, que era el emperador nacido en Leptis Magna, lo que ahora es Libia. Filipo el Árabe, cuyo mismo nombre nos dice que nació en un lugar lejano, que en este caso era Siria. Y decirle el árabe no era una forma despectiva, era simplemente una descripción del lugar lejano de donde venía. En el 212, la Constitutio Antoniniana de Caracalla extendió la ciudadanía romana a básicamente todos los hombres libres que ocupaban el imperio. Es decir, si el imperio había tocado un lugar, ese lugar se convertía automáticamente en Roma y por lo tanto los que vivían ahí eran romanos. Aunque Roma era jerárquica, esclavista, misógina, tienen un montón de cosas de las que se les puede criticar, que heredamos por supuesto y que todavía deberíamos reflexionar sobre las decisiones de nuestras vidas como sociedad, Roma no era buena, pero su jerarquía no pasaba por la biología. Se podía ascender. La sangre no era necesariamente un destino. Un esclavo podía liberarse y su hijo podía convertirse en el más grande poeta del imperio, como sucedió con Horacio. Habiendo nacido de un padre que antes fue esclavo y logró conseguir comprar su libertad, su hijo posteriormente se va a estudiar a Roma, de vivir en el sur de Italia, en el campo. Se va a estudiar a Roma, se volvió uno de los mejores amigos de Augusto y escribe una de las obras más importantes de la literatura, que son las Odas. Por lo tanto, este ascenso contrasta con lo que pensamos nosotros, porque en nuestro entendido actual, los migrantes siempre son migrantes, no son autóctonos como los atenienses nacidos de la tierra, y por lo tanto, aún así, aunque vemos a estos xenófobos misóginos de la antigüedad, parece que nosotros somos todavía más, en sus propias palabras, bárbaros que ellos. Lo que vemos aquí posteriormente con los griegos es un punto que se volvió una bisagra y un discurso y un conflicto que básicamente está en el subsuelo de la conquista de América de parte de los españoles. Tenemos el concepto de Aristóteles de quién es esclavo por naturaleza. Perdón que hoy he tenido un poco de tos, creo que es el tema que es un poco espinoso y me espina la garganta. Aristóteles en su Política, en su libro 1, dice un verso que debemos de tomar mucho en cuenta. Dice, estigar fisei dulos, esclavo, jodinámenos alu einai. Es esclavo dulos fisei por naturaleza, el que es capaz de ser de otro. El esclavo por naturaleza, el fisei dulos, Aristóteles lo piensa en su mundo con una incoherencia básica, porque dice que la naturaleza de este es capacidad de ser de otros. En el momento en que alguien te esclaviza es que tú eres esclavo por naturaleza. Esto parece una aberración y una estupidez. Decir estupidez frente a Aristóteles parecería necio de mi parte, pero hay muchos puntos donde Aristóteles debe de ser leído con ojos críticos y no con ojos que formen nuestra idea de mundo, porque justamente para eso tenemos una distancia gigante con él que nos hace permitir destacar lo importante, criticar lo importante y sacar un juicio novedoso al respecto. Lo que toman de Aristóteles aquí posteriormente va a aparecer en un humanista para justificar la conquista de América. La antigüedad no está siendo racista. Aristóteles no está diciendo que qué personas son las que son menos que otras, pero está dejando el germen para que posteriormente se invite a todo un discurso de racismo para justificar, como ya hemos dicho, lo que ya existía, pero que ahora va a ser visto como un proceso incluso positivo. Llevarle libertad a los otros es esclavizarlos porque no tienen dominio sobre sí mismos. Así llegamos finalmente, aunque todavía nos queda un poco de tiempo, al sacrificio humano como un punto básico de descripción de qué es la barbarie. Hay un argumento estrella en el discurso colonial que lo vemos una y otra vez, y fue con lo que empezamos justamente este capítulo. Cuando Europa necesitó demostrar la inferioridad de las civilizaciones americanas, exhibió una prueba por encima de todas, el sacrificio humano. Lo escuchamos hasta la fecha. Las culturas que hacían estos actos cruentos, sangrientos, que ahora
pues están eliminados y gracias a la luz de la conquista de la civilización que les trajo universidades, etc. Los mexicas sacrificaban personas, por lo tanto eran salvajes. Por lo tanto, la conquista es legítima e incluso caritativa. Y por supuesto, desde una visión cristiana, también se está llevando hacia el camino de Dios y fuera de estas divinidades paganas demoníacas, ¿no? Pero este es un problema gigante porque el argumento enfrenta una bahía, un golpe enorme enfrente. El sacrificio humano fue prácticamente universal en todo el mundo premoderno. Lo practicaron los celtas, los cartagineses, los propios pueblos íberos prehispánicos. El Tophet de Cartago sigue siendo debatido por los arqueólogos, pero la evidencia es considerable. Probablemente se sacrificaban niños en honor a deidades que se encontraban ahí como necesitadas de alimento infantil. Lo practicó la dinastía Shang en China a escala masiva y está documentado en los huesos oraculares. Hay rastros en Mesopotamia, en Egipto, en la Grecia arcaica, desarrollado especialmente en los maravillosos y muy recomendables libros de Walter Burkett sobre el sacrificio en Grecia. Y lo practicaron, por supuesto, también los romanos. Roma narra sus propios sacrificios humanos, incluso. Podemos ir como siempre a la literatura para poder tener un fundamento sobre esto. Tito Livio, en su Ab Urbe Condita, es decir, desde la ciudad fundada, en su libro octavo, en la batalla del Vesubio del 340 a.C., nos cuenta que el cónsul Decio Mus realizó lo que llamaban los romanos una devotio. Se consagró ritualmente a los dioses a los dioses informales, a los dioses infernales. Este cónsul se consagra a los dioses infernales y lo que hace es lanzarse solo contra el enemigo, ofreciendo su vida a cambio de la victoria romana. El autosacrificio, como una especie de fórmula ritual con una solemnidad que está marcando la victoria a pesar del ofrecer su propio cuerpo. Dice este Decio Mus, según nos cuenta Livio en latín: Legiones auxiliaque ostium mecum deis manibus telurique deboveo. Consagro conmigo a los dioses manos y a la tierra las legiones y las tropas auxiliares del enemigo. Ojo en latín con este deis manibus. Esa fórmula todavía, si ustedes ven en un museo cualquier tipo de piedra que sea una inscripción votiva a una inscripción funeraria a un fallecido, se van a encontrar este deis manibus una y otra vez porque era una forma común de escribir un epitafio en honor al fallecido. El epitafio se lo está diciendo a sí mismo el cónsul Decio Mus. Consagro conmigo a los dioses manos y a la tierra, las legiones y las tropas auxiliares del enemigo. Un hombre muere ritualmente para que los dioses concedan la victoria. ¿No es esto básicamente un sacrificio humano? ¿Y cómo lo narra Roma? Como la cumbre de su piedad, de su pietas y de su virtud, su virtus, como lo más admirable que un romano puede hacer. Y no es solo la devotio. En momentos de pánico, por ejemplo, después de la batalla de Canas, en donde estaban a punto de perder los romanos y estaban desesperados, enterraron vivos a parejas de galos y de griegos en el foro boario para que la tierra les diera la victoria. Livio mismo lo registra incómodo llamándole un mínime romano sacro, un rito muy poco romano, esto de estar enterrando gente viva para poder ganar una batalla. O sea, aquí hay una cosa importante. No es propio de nosotros el sacrificio porque lo vemos como algo que nos asquea. Entonces, si estamos haciendo algo mal es porque no es de nosotros, debe de venir de otro lado, es decir, es bárbaro. Y esto es algo que sucede en muchas ocasiones con todas las civilizaciones modernas, ver lo malo como un dejo de algo que no es propio de mí. Y no es propio de mí, por lo tanto se hace a un lado. Pero si la otra cultura, la que quiero oprimir, la que está colonizada, la que quiero justificar que pueda desaparecer o que pueda ponerse bajo mi yugo, entonces ahí sí es justificado. O sea, estos son bárbaros o terribles por hacer un acto de sacrificio. Si yo hago un acto de sacrificio que me espanta, entonces está mal, pero es porque no es propio de mí. Es propio de culturas como la que le estoy poniendo el pie sobre la garganta. Otro de los mitos muy conocidos es el de Ifigenia, por supuesto. Los griegos pusieron un sacrificio humano en el origen mismo de su gran guerra fundacional. Para que la flota logre zarpar hacia Troya, Agamenón, el gran rey de reyes, el que va a llevar a todos hacia la guerra y los va a liderar, debe sacrificar a su propia hija. Esquilo lo cuenta con las imágenes más desgarradoras del teatro antiguo. Ifigenia está amordazada, sus ropas de azafrán están cayendo, matando a sus verdugos con la mirada.
Y como lo describe el propio Esquilo en el verso 239, derramando hacia el suelo sus velos teñidos de azafrán. La civilización griega no escondió su sacrificio, lo convirtió en tragedia, es decir, en pensamiento. Y este mismo tópico, como un paréntesis, lo retoma Comte Toibin en su libro La Casa de los Nombres, donde nos describe cómo se siente Clitemnestra, la madre de Ifigenia, de a que su hija fue sacrificada por su esposo. Los gritos que daba su hija, el dolor que sentía mientras le quitaban el pelo y le cortaban el cuero cabelludo también, porque lo hacían de forma descuidada. Y Toynbee, por supuesto, que lo hace como un reflejo de lo que la guerra totalmente violenta deja como resultado. La civilización griega no escondió su sacrificio. Lo que hizo fue convertirlo en una tragedia, es decir, en reflexión, en pensamiento, y Eurípides lo vuelve en una meditación sobre el poder y la demagogia. El sacrificio del otro es barbarie, pero el mío es literatura. Eurípides lo que hace en su Ifigenia en Aulide, por supuesto, es ver que ese sacrificio es, de muchas maneras, una reflexión sobre nuestra propia naturaleza violenta. Volviendo hacia los romanos, Julio César, cuando se enfrenta a los galos, escribe uno de los libros más conocidos de la literatura romana, que es Sobre la guerra de las Galias, de Bello Gálico, donde describe los sacrificios humanos de los galos de una forma, por supuesto, barbárica. Hay colosos de mimbre gigantes llenos de hombre a los que se les prende fuego y que por supuesto que uno puede identificar en muchas costumbres actuales que ve en películas de terror, The Burning Man, cuando uno observa a estos pueblos paganos que hacen estas costumbres que a nosotros nos parecen espantosas y reprobables. Nos dice el propio César, quibus sucensis circumbenti flama exanimantur homines. Prendidos estos colosos, los hombres, envueltos por la llama, mueren allá adentro. ¿Es verdad? Probablemente sí, la arqueología confirma prácticas sacrificiales celtas, pero veamos el contexto. César está escribiendo el reporte de su propia conquista para el público de Roma mientras necesita justificar una guerra que enriquecía sobre todo al propio César. El salvajismo del galo es el permiso narrativo de la conquista. Nosotros vemos a los sacrificados ahí y no pensamos en cuántos galos mató César durante la conquista de las Galias. Probablemente fueron más de 1000 veces los que pudieron haber sido sacrificados en estos hombres de mimbre. Pero esos están bien porque es en términos de la conquista. Están mal si es en términos de rituales que nosotros vemos con asco como barbáricos. La etnografía, por lo tanto, del enemigo es un género literario por sí mismo. Ese género se hereda. Hay que describir, poner por escrito lo que hacen esos pueblos bárbaros de nuevo para justificar que lo que estoy haciendo yo está bien, y es un mensaje prácticamente divino. En 1519, por supuesto que los cronistas de Indias habían leído a Julio César. Cuando Bernal Díaz del Castillo pone en sus escritos, o Cortés en sus cartas de relación, o cronistas posteriores, describen cómo son los sacrificios de los mexicas, no lo hacen desde cero. Por supuesto que son hombres formados en la tradición clásica y por lo tanto han editado y leído lo que han absorbido de otros lados. La descripción de lo salvaje básicamente lleva el molde de Julio César describiendo a los galos, o lo que Livio dice sobre los cartagineses. Es la literatura del bárbaro. Lo que vemos aquí entonces es que el sacrificio mexica, por supuesto que es real, en términos morales, éticos actuales, sería muy reprobable. Lo que vemos entonces es un fenómeno que no querríamos replicar o no querríamos continuar. Pero lo que parece una gran hipocresía es ver que los pueblos que lo describen llevaban a cabo actos muy similares, pero como lo están juzgando con ópticas distintas, como lo hago yo, está bien porque está naturalizado y es parte de y es propio de. Pero cuando lo hace el otro, es algo que tiene que ser descalificado, visto como incivilizado y por lo tanto necesitado de ser civilizado. El punto principal entonces es que la diferencia entre las civilizaciones nunca fue la existencia del sacrificio, porque esto es básicamente universal. La diferencia es quién lo describe, quién tiene la pluma para escribir sobre ello. Roma narró su sacrificio como piedad, el ajeno como barbarie. Europa narró su pasado sacrificial como antigüedad venerable. Lo vemos con Tito Livio en las escuelas. O, por ejemplo, cuando lo encuentran los celtas como un pasado que no es su verdadero pasado ideológico, porque aunque los celtas dan fundamento a pueblos ahora europeos, no es el fundamento ideológico que lo sostiene, que es el romano. Y el presente sacrificial del otro es una prueba de inferioridad esencial. El sacrificio humano no distinguía civilizaciones, pero por supuesto que lo que construyó
qué sacrificio es bueno y qué es malo es la retórica. Por lo tanto, si volvemos al punto inicial, que es el Zompantli, su historia da un giro extraordinario. Durante siglos se pudo sospechar que el gran Zompantli era pura propaganda de conquistador, cifra imposible de Tapia pensando en un horror de cráneos y cráneos y cráneos. Pero en el 2015, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología Histórica de México, excavando en la calle de Guatemala, en el centro histórico, encontraron el Zompantli, el gran, eh, altar lleno de cráneos. Cientos y cientos de cráneos documentados con una torre circular unidos con argamasa. La crónica decía la verdad. En lo esencial, pero no en las cifras, aunque sigan encontrándose más y más cráneos, no nos acercamos al número que dio Tapia. Pero la arqueología, al confirmar el hecho, complicó el relato. Entre los cráneos hay mujeres y niños, lo que obliga a repensar la imagen simple del guerrero enemigo sacrificado. Y el estudio del contexto ritual muestra que para los mexicas el cráneo no era trofeo de humillación, sino semilla, materia cargada de potencia vital, ofrenda que sostenía el cosmos. Horror para el ojo europeo, pero teología para el mexica, como bien lo podemos ver en los sacrificios que describe Livio. No debemos de justificar este tipo de actos, insisto, pero debemos verlo con el mismo crisol con el que observamos el pasado europeo encomiable, o con prácticas que a lo mejor no nos gustan, pero no son propias de, pero no verlo en contraste como si esto fuera un solo ejemplo, que no existe ninguna otra civilización. Los africanos y los pueblos amerindios, precolombinos, son bárbaros y hacen este tipo de prácticas, y los pueblos europeos civilizados no. Eso es una falsedad absoluta. Hay que ver el espejo. ¿Qué hacía Europa con las cabezas de sus enemigos? Roma expuso en los rostra del foro, la que era tribuna pública y el corazón cívico de la ciudad, las cabezas de los proscritos de Sila, que por cierto estuvo torturando y asesinando mientras emitía un discurso frente al Senado después de haberse autoproclamado dictador. Y en el 43, la cabeza y las manos de Cicerón estuvieron en el propio Senado, cortadas y puestas encima de la tribuna mientras se emitía un discurso. Y en la época exacta en que los cronistas describían el Zompantli con horror, las cabezas de los ejecutados se exhibían clavadas en picas sobre el puente de Londres sin ningún tipo de problema. Esta práctica incluso continuó hasta bien entrado el siglo XVII. Picotas de las ciudades españolas tenían también cabezas de sus enemigos. Los propios libertadores, los propios independentistas mexicanos fueron expuestos en la Lóndiga de Granaditas, vistos como una advertencia con sus cabezas de no llevar a cabo este tipo de actos. Yo cortar la cabeza y exponerla está bien. Que los que ocupaban aquí cortaban cráneos y los ponían está mal. Entonces, el conquistador hace una crónica que horroriza con el Zompantli, mientras no se da cuenta que la exhibición pública de restos humanos es parte de su propia pedagogía rutinaria. La diferencia es, de nuevo, quien lo escribe. Y por lo tanto, y así concluimos, posteriormente vamos a continuar con este tema que me parece muy importante. Aunque este capítulo cierra por sí mismo, por supuesto que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, y hacia donde lo vamos a llevar es hacia el discurso. Hoy hablamos sobre qué es el racismo y de dónde viene, y el discurso que veremos auditivamente en el próximo capítulo es qué es el colonialismo y de dónde surge. Así que bueno, en un capítulo un tanto más espinoso que otros, me da mucho gusto que me hayan acompañado. Me encantaría conocer sus comentarios y opiniones, por supuesto. Los saludo con mucho gusto y yo soy Néstor Manríquez y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias.